Esto es una búsqueda que es sistemática, que se hace permanentemente en el tiempo, en la cual empezamos a mirar la información con un fin específico. Y de la misma manera, así como las empresas o las universidades pueden hacer uso de la vigilancia tecnológica para sus propios fines, para armar agendas de investigación, por ejemplo, en las universidades, o para definir su estrategia competitiva. En el caso de las empresas, también los países o las regiones pueden hacer uso del manejo de información para definir hacia dónde van a ir, qué tipo de desarrollo, qué áreas, qué industrias son las que le redituarían un mayor beneficio, porque obviamente desarrollar algo requiere de inversión, o sea, hay que ver cómo es que canalizamos los recursos para determinados fines, y justamente la información sirve para eso, para minimizar esos riesgos que se podrían enfrentar y que de hecho se enfrentan a la hora de definir una estrategia como región o como país. Entonces, el contenido de lo que voy a hablar es justamente cómo la vigilancia tecnológica puede ser utilizada para el desarrollo nacional y regional, el uso de la vigilancia en diferentes países, y esto es interesante porque nos va a dar una imagen de cómo esos países que ahora vemos como desarrollados han utilizado esta herramienta. Macroiniciativas de utilización de la vigilancia tecnológica a nivel regional y territorial. Esta es una experiencia o proyectos a nivel principalmente europeo, donde se está empezando a trabajar mucho esto, y algunos esfuerzos que se están haciendo en el Perú. Bueno, esto ya lo ha mencionado José, prácticamente es la misma definición. Estamos hablando de un esfuerzo sistemático, de hacer análisis y de hacer difusión de esta información, porque la información sirve para utilizarla. O sea, nosotros acá generalmente tenemos una tendencia, tenemos información y no la queremos compartir. La información guardada en un cajón no sirve para nada. O sea, necesita ser socializada para que justamente sirva de guía para los fines que estamos buscando, ¿no? Y eso es parte de una cultura que tenemos que cambiar. Nosotros en el Perú tradicionalmente no le hemos dado la importancia a la información, o sea, la importancia que tiene la información. Nuestros sistemas estadísticos son sumamente endebles. O sea, tenemos un Instituto Nacional de Estadísticas que, si bien saca mucha información, pero es información, como estaba hablando ahora en el refrigerio, es muchas veces a nivel nacional, no sabemos nada de lo que hay en las regiones. O sea, información detallada en las regiones generalmente no tenemos, y eso es algo que es el reto que tenemos por desarrollar en términos de sistemas estadísticos, por ejemplo. Para tomar buenas decisiones, para poder atraer inversión, necesitamos de información estadística mucho más refinada de la que tenemos actualmente. Bueno, y esto ya lo había también conversado José. Aparece desde una perspectiva netamente empresarial, el tema de la vigilancia, pero algunos países, principalmente Corea, Japón, lo han utilizado como una herramienta para guiar su desarrollo industrial y nacional. Me quedó un poco la duda cuando José, creo que también en el primer párrafo acerca de la definición. La vigilancia tecnológica es una herramienta, pero como bien señaló José también,
si lo vemos en un campo un poco más amplio, estamos hablando de inteligencia competitiva, y en inteligencia competitiva estamos viendo muchos otros factores. O sea, vigilancia tecnológica es una parte de la inteligencia competitiva, pero también tenemos que ver cómo se comportan los mercados, cómo se comportan los competidores, cuáles son las reglas de las estructuras, el macroentorno en términos de cambios sociales que pudiesen estar afectando. Entonces, la vigilancia tecnológica, si bien es cierto, es una herramienta que tiene principalmente como base el análisis de información tecnológica, y ahí las bases de datos sobre patentes son importantísimas. El día de mañana José Carlos va a explicarles un poco un ejercicio de lo que sale de estos esfuerzos de vigilancia tecnológica en tecnologías particulares, en donde se empieza por patentes, bases de datos de patentes, y luego se empieza a buscar otras bases de datos que pueden dar un mejor contexto a lo que estamos buscando. Empezamos a ver qué cosas se está viendo en investigación académica, por ejemplo, empezamos a ver cuáles son las noticias empresariales o corporativas respecto a esas tecnologías en particular. Es decir, es mucho más amplio que solamente vigilar el número de patentes. Las patentes nos dan una visión de por dónde se está moviendo la tecnología, pero esa tecnología también responde a muchos otros factores, porque finalmente la tecnología, para producir valor, se transforma en productos y en servicios, y esos productos y servicios están afectados por los mercados, ¿no? Entonces, ha sido más bien un tema de tener un espectro amplio frente a la utilización de este tipo de herramientas. Ahora, el tema territorial básicamente se puede decir que surge a través de dos vías. Una de ellas, el tema de la configuración productiva. Las cadenas productivas existentes en una región o las aglomeraciones productivas que existen, o si quieren llamarlo clústeres. ¿Por qué pongo esas tres conceptos que aparentemente son similares? Porque en cada uno de ellos hay una suerte de grado de desarrollo, si se quiere. Cuando hablamos de cadenas productivas, estamos hablando de un producto o un servicio en el cual se está viendo desde el inicio, donde se producen los insumos hasta que llega el mercado. Y podemos hablar de una línea de negocio específica o de un producto inclusive específico. Estamos hablando, por ejemplo, del caso, ahora estamos viendo el banano orgánico. Entonces tenemos que ver desde los productores, las asociaciones de productores, pasa por los acopiadores, pasa por, o antes de eso pasa por los acopiadores, el tratamiento para la exportación, todos los temas logísticos, exportación misma, la venta hacia los mayoristas internacionales, la venta hacia los supermercados, y recién llega al consumidor. Entonces es una cadena en la cual se generan una serie de rentas o se genera valor. Pero es una cadena solamente del banano orgánico, solamente del café, solamente, digamos, podemos decir cualquier producto. Cuando hablamos de aglomeraciones, introducimos más bien el tema de territorial ya, inicialmente. Las cadenas están obviamente ubicadas, principalmente algunos eslabones en ciertos territorios, en ciertas localizaciones. Cuando hablamos de aglomeraciones, obviamente eso nos lleva a reflexionar inmediatamente al tema territorial, porque estamos hablando de que un conjunto de productores está localizado en un determinado territorio. Y cuando hablamos de clústeres estamos hablando de lo mismo, pero ya no estamos hablando de una cadena o de un grupo de productores, de un eslabón de esa cadena, sino ya estamos hablando de industrias relacionadas. O sea, ya no solamente estamos hablando de los productores de banano orgánico, estamos hablando también del que brinda servicios logísticos a ese producto. Estamos hablando de repente, si es que hubiese
todavía no se ha desarrollado en el país, de los institutos de investigación que hacen investigación sobre banano. Estaríamos hablando de las universidades también que prestan servicios, estaríamos hablando del sector financiero que brinda créditos a esa industria de banano orgánico. Entonces estamos hablando de una serie de negocios asociados o de industrias asociadas, industrias conexas, cuando empezamos a hablar de clústeres, pero también estamos hablando de localización territorial, porque muchas veces el clúster está concentrado en una determinada zona geográfica. Estamos hablando, y el enfoque, el otro enfoque es el de potencialidad productiva. Acá estamos hablando de lo que podría darse dentro de una región. O sea, en el Perú han habido algunos esfuerzos, por ejemplo, hace varios años, Proexpansión, que es una consultora, hizo un mapa de potencialidades y empezó a poner dentro del mapa del Perú las diferentes potencialidades que tenían en términos de productos las diferentes regiones. Entonces, hay regiones como mencionó José, que se especializan en ganadería, el café está en ciertas zonas, el cacao en San Martín, acá también hay un poco, pero es en determinadas regiones. Sí, nosotros también podríamos hacer enfoques de vigilancia tomando como referencia cuál es la potencialidad productiva y tratar de ver hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces son dos enfoques distintos. Uno de ellos está más guiado por la demanda y además eso facilita la identificación de los usuarios en la información, porque como también se dijo, la información es variada, la información o los datos más bien existen a montones ahora, pero hay que saber utilizarlos para que se conviertan en información. Entonces hay que tratar de enfocar, de focalizar muchísimo para que nos dé información que sea relevante. Si no, tenemos un conjunto de datos que la verdad no nos ayudan mucho. Entonces, cuando se tiene un enfoque de demanda y de configuración productiva y detrás de esa configuración productiva estamos hablando de empresas que ya existen, saben perfectamente cuál es el tipo de información que requieren. Este enfoque también, bueno, clarifica la información que se requiere y aumenta las probabilidades también de que la información se usen y se tomen acciones a partir de ella. Porque también el otro tema de tener información es que esta información se use y que además guíe una acción, ¿no? Y esa es la parte del tema estratégico, o sea, necesitamos tomar acciones sobre esa información que tenemos. Como estamos hablando principalmente de empresas o de organismos que ya están asentados en una región, o sea, va a ser muchísimo más fácil que esas acciones se den. Mientras que en el otro enfoque es un enfoque que está guiado más bien por la oferta. Normalmente los gobiernos regionales, el gobierno central también hace esfuerzos por identificar cuáles son las potencialidades del país. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el país o cada una de las regiones del país? ¿No? Pero acá los usuarios son muchas veces difusos, porque se pone a disposición información que si bien las agencias estatales pueden hacer uso de ellas, pero normalmente el alcance de las acciones, que también estábamos conversando, de los niveles de gobierno, hay veces son limitados, porque si bien es cierto, uno puede hacer obras de infraestructura para desarrollar tal o cual industria, finalmente el que desarrolla la industria es el agente privado, el que pone empresas es el agente privado. Entonces, cuando viene guiado básicamente por la oferta, a menos que se pongan una serie de incentivos, que eso ha sido utilizado en muchos países del mundo, te bajan los impuestos, te promocionan, etcétera.
O sea, es difícil que esa información pueda ser utilizada adecuadamente. Y los proyectos de inversión que pueden ser identificados pueden quedar huérfanos, como muchas veces ha quedado. O sea, José habló estos famosos estudios que se hicieron en sus respectivos momentos, ¿no? El estudio de Monitor que identificó agroindustria, que también identificó sector textil, que identificó que Arequipa era una región adecuada. O sea, sí es cierto, o sea, había parte de potencialidad, pero también había parte de configuración productiva. Sin embargo, o sea, la información quedó ahí, no se tomó mucha acción sobre ella, ¿no? Entonces quedan estos informes grandotes que están ahí apilados en una oficina estatal y que la verdad después no se hizo o no se tomaron mayores medidas con los mismos, ¿no? Y acá quería señalar que a lo largo de la historia, se puede decir de la historia reciente, diferentes países que han basado su desarrollo en cambios y modernización de sus sistemas productivos han utilizado justamente la vigilancia tecnológica. De repente no se llamaba así en esa época, de repente simplemente era un manejo de información, pero, o sea, el valor de la información estaba presente. Y uno de ellos es Japón, por ejemplo. Japón toma la decisión de industrializarse o de modernizarse no en este siglo, sino en el siglo antepasado.